¿Qué ocurrió en el convento que hizo desaparecer a todas sus monjas en una sola noche? ¿Por qué nadie quiso investigar? ¿Y por qué quienes lo hicieron nunca volvieron a hablar del tema? ¿Puede el silencio ser un sello y la oración una advertencia? En lo alto de una colina olvidada, algo fue sellado en 1923 y, tal vez, aún no ha dejado de cantar. Si quieres más historias como esta, olvidadas, silenciadas y aquellas que no debemos olvidar, suscríbete al canal. El próximo caso, quizás, ya esté tocando a tu puerta. El silencio, junio de 1923. Un pueblo remoto incrustado entre cerros áridos y caminos de tierra que no llevan a ningún otro lugar. La vida allí seguía el ritmo de las estaciones, del ganado, de las campanas que marcaban las oraciones desde lo alto de la colina. En esa cima se alzaba, silencioso y severo, el convento de Santa Clara de la Penumbra, una construcción sobria, sin adornos ni vitrales, cuyos muros parecían absorber más luz de la que reflejaban. Durante años, su presencia fue un hecho más del paisaje, inmóvil, inalterable, casi olvidado. Pero algo cambió la segunda semana de junio. El domingo 10, los campesinos notaron que las campanas no sonaron al alba. No hubo repique de misa ni señal de maitines, tampoco se vieron sombras moviéndose detrás de las celosías. Al principio, se pensó en una falla, una avería mecánica o simplemente en una decisión interna de las hermanas. Pero al llegar la tarde, el silencio empezó a sentirse distinto. No era ausencia de sonido, era una presencia opresiva, el tipo de silencio que se impone, que obliga a frenar el paso y bajar la voz. El lunes 11, 2 jornaleros subieron hasta la entrada del convento. Tocaron 3 veces el portón de madera gruesa, como dictaba la costumbre. Esperaron. Tocaron de nuevo. Nada. En un acto impulsivo, uno de ellos empujó la puerta, pero descubrió que había sido reforzada desde dentro, no con una cerradura, sino con una cruz de hierro fundido atornillada al marco, una que antes no estaba allí. En la parte inferior de la puerta, grabada con una herramienta filosa, alguien había escrito algo apresuradamente, non aperias, silentium aeternum. No había firma, ni fecha, ni explicación. Los hombres, inquietos, bajaron sin decir una palabra. Al llegar al pueblo contaron lo visto, pero nadie subió a verificarlo. Era como si el mensaje hubiera sido suficiente, como si todos entendieran instintivamente que no debían insistir. El martes 12, una niebla inusual descendió sobre la colina. No era época de neblinas, y menos aún tan densa. Cubría la cima como una manta compacta, inmóvil, que no avanzaba ni retrocedía. Algunos vecinos afirmaron escuchar al atardecer un canto tenue que parecía surgir desde lo alto. No era un canto litúrgico conocido, era un murmullo compasado en latín arcaico, con pausas largas y notas casi guturales. Una anciana aseguró que reconoció la voz de una de las monjas, la hermana Piedad, que no hablaba desde hacía más de 10 años. Ese fue el último día en que se escuchó algo desde el convento. Al amanecer del día 13, la niebla había desaparecido, pero algo más había cambiado. Los animales no se acercaban al sendero de acceso. Las aves evitaban sobrevolar la colina, y los relojes mecánicos del pueblo amanecieron todos detenidos a las 3:33 de la madrugada. Nadie pudo explicar esa coincidencia. Nadie quiso. Con el pasar de los días, la vegetación empezó a cubrir los muros del convento más rápido de lo habitual, como si la tierra buscara sepultar lo que había ocurrido allí. Los intentos del obispado por contactar a la congregación fracasaron. No hubo respuesta, no hubo trámites de traslado, no hubo entierros registrados. Solo una nota enviada semanas después por un emisario local: el convento ha quedado sellado. No se hallaron cuerpos, solo ecos. Quienes conocieron de lejos a las hermanas del convento de Santa Clara de la Penumbra coinciden en algo: eran diferentes. No solo por su voto de clausura o por la sobriedad extrema del recinto, había algo más, una atmósfera que parecía rodearlas.
como si caminaran dentro de otra dimensión donde el tiempo se doblaba y las palabras no tenían lugar. Nunca salían al pueblo, nunca pedían nada, no enseñaban, no recibían visitas, no abrían sus puertas ni siquiera en las fiestas religiosas. Y lo más inquietante, jamás se las escuchaba hablar. El silencio no era para ellas un ejercicio de humildad, era un dogma, un escudo, un acto de fe radical. Se decía que, incluso dentro del convento, no usaban el lenguaje, que todo lo comunicaban con gestos, miradas o, en los casos más avanzados, con una sincronía casi sobrenatural. Las monjas parecían moverse como un solo cuerpo, respondiendo a instrucciones no pronunciadas, como si compartieran un conocimiento íntimo e invisible. Aquello les otorgaba un aura de misterio, pero también de temor. Algunos habitantes del silencio evitaban mirar hacia la colina. Otros bajaban la voz al mencionar el convento. Era como si nombrarlas fuera invocarlas. La congregación había sido fundada en 1895 por una mujer llamada Sor Isabel de la Cruz, exiliada de una orden española disuelta por prácticas consideradas heréticas. Se decía que de la Cruz había recibido una visión durante un retiro prolongado de ayuno, en la cual una figura sin rostro le hablaba sin palabras y le mostraba un claustro de piedra sumido en la oscuridad. A su regreso, convencida de que su misión era erigir un espacio de devoción muda, cruzó el Atlántico con 6 mujeres y desapareció en las montañas de Puebla. Años después, reapareció en el silencio, donde se estableció definitivamente. Las reglas del convento eran simples, pero absolutas. Las novicias, al ingresar, debían renunciar a su nombre de nacimiento. No podían escribir, hablar ni cantar. El silencio era continuo, incluso durante las oraciones. Se rezaba con el pensamiento, se ayunaba por semanas y se practicaba un rito interno llamado el vaciamiento, en el que la hermana debía permanecer inmóvil durante 3 días, sin alimento, sin dormir, sin emitir sonido alguno. Algunas no lo soportaban, otras entraban en una especie de trance que duraba horas. Se creía que, si el rito era exitoso, la hermana podía escuchar sin oídos y ver sin ojos. Los pocos documentos que sobrevivieron en los archivos parroquiales hablan de una estructura jerárquica inusual. La Madre Superiora no era la única autoridad. Existían figuras llamadas custodias del umbral, que no interactuaban con las demás y vivían en celdas apartadas sin ventanas, a donde solo entraban cada luna nueva. Según un manuscrito deteriorado, eran ellas quienes conocían la verdadera misión del silencio, un conocimiento que no podía ser escrito ni transmitido, solo intuido. A lo largo de los años, varias jóvenes de familias devotas fueron enviadas al convento. Algunas jamás volvieron a ser vistas. Otras, al cabo de unos meses, regresaban a sus hogares con la mirada perdida, incapaces de hablar. Una de ellas, cuya identidad fue protegida por la diócesis, escribió en una carta que aún se conserva: allí no se reza al Dios que conocí. Allí se protege algo que no debe despertar. Poco después, la joven fue internada en un hospital psiquiátrico y nunca recuperó el habla. En los registros eclesiásticos, Santa Clara de la Penumbra aparece como una comunidad hermética y contemplativa, alejada del ruido del mundo moderno. Pero los rumores entre el clero contaban otra cosa. Algunos sacerdotes afirmaban que la orden practicaba formas antiguas de ritualismo precristiano disfrazado de ascetismo, que ciertos símbolos tallados en el claustro no correspondían a la iconografía católica. Que había noches en las que el convento entero parecía vibrar, como si un canto apenas perceptible surgiera desde las piedras mismas. Entre el 8 y el 13 de junio de 1923, algo ocurrió en el convento de Santa Clara de la Penumbra. Algo que no quedó escrito en ningún libro, que no fue reportado a las autoridades ni discutido en público. Esos 5 días fueron borrados no solo de los archivos, sino de la memoria colectiva. En los registros del Obispado de Puebla hay un vacío, no se emitieron misas, ni cartas, ni informes. Las comunicaciones habituales con el convento, que ya eran escasas, cesaron por completo. El silencio habitual entre las hermanas se expandió más allá de sus muros.
Se volvió contagioso. Los primeros indicios llegaron desde el pueblo. El día 8, algunos habitantes afirmaron haber visto sombras moviéndose dentro del convento a una hora inusual, las 3:33 de la madrugada. Una luz tenue, rojiza, parecía emanar de una de las ventanas superiores, aunque nadie recordaba que en esa parte del edificio hubiera habitaciones habitadas. Un pastor, que dormía cerca del arroyo, dijo haber oído una suerte de canto grave, repetitivo, como un rezo coral que no seguía el ritmo de ninguna liturgia conocida. Lo describió como un zumbido antiguo, como si la tierra misma estuviera orando. El día 9, una nube negra se posó sobre la colina. No era una tormenta, no llovió, no hubo viento. Era más bien una masa de sombra, una acumulación de aire espeso que parecía resistirse a disiparse. Los animales del pueblo evitaron esa dirección durante todo el día. Las gallinas no salieron de sus corrales, los caballos se inquietaron sin motivo. Una niña enfermó tras acercarse demasiado a la base del sendero. Su madre aseguraba que había regresado temblando y que, durante 2 noches, murmuró en sueños palabras en un idioma que no conocían. El día 10, nadie subió al convento. No por miedo declarado, sino por una certeza silenciosa de que no era el momento. Las campanas no repicaban. Las aves no sobrevolaban el área. Los relojes, una vez más, comenzaron a fallar. Algunos retrocedían minutos enteros, otros se detenían exactamente a las 3:33, como si una voluntad invisible impusiera esa hora como frontera. Los relojes de sol, en cambio, marcaban la sombra hacia direcciones cerradas. Todo el tiempo parecía alterado. La noche del 11 fue particularmente inquietante. Un campesino llamado Mateo Vargas, que bebía junto al fuego, aseguró haber visto desde su finca la silueta de 7 figuras caminando en círculo frente al convento. Describió movimientos lentos, casi flotantes. Dijo que llevaban velos y que el suelo bajo sus pies parecía iluminarse tenuemente. Trató de acercarse, pero al dar el primer paso hacia la colina, sintió una presión en el pecho que lo hizo caer de rodillas. Al día siguiente, aún pálido, relató su experiencia entre susurros y con los ojos bajos. El día 12, finalmente, fue el día en que todo se detuvo. La niebla descendió con una densidad anómala, cubriendo por completo la colina. Nadie vio nada, no se escuchó ni una voz. Los relojes se pararon de nuevo a la misma hora. Esa madrugada, una anciana del pueblo, Remedios, que había sido partera y conocía a las primeras hermanas, despertó gritando. Dijo haber soñado con la madre Isabel, fundadora del convento, sentada en una habitación circular de piedra, rodeada de monjas arrodilladas, todas con los labios cosidos con hilos de plata. En el sueño, la madre la miraba fijamente y decía, sin mover la boca, ya no hay guardas. Somos la puerta. Esa mañana, cuando algunos valientes intentaron subir al convento, lo encontraron cerrado a cal y canto, las ventanas selladas, la cruz de hierro soldada al portón. Ningún ruido, ningún movimiento. Nadie respondió. El convento había dejado de existir como comunidad viva. El día 13 fue declarado oficialmente como el momento de la desactivación, aunque no hubo ceremonia ni decreto, solo una breve anotación en el archivo parroquial, no se registran actividades. No se recomienda intervención. Décadas después del cierre del convento de Santa Clara de la Penumbra, el misterio seguía flotando como un velo sobre la colina. Para los habitantes del pueblo, el tema se había convertido en una especie de tabú involuntario, algo que todos sabían pero nadie discutía. Sin embargo, en 1982, un equipo de arqueólogos de la Universidad Nacional Autónoma de México, interesados en estructuras religiosas coloniales abandonadas, solicitó acceso a las ruinas para realizar un estudio estructural y antropológico. El permiso fue concedido sin entusiasmo por la diócesis local, con la condición explícita de que no se profanaran objetos litúrgicos ni restos humanos. Lo que encontraron, sin embargo, fue algo para lo que ninguna formación académica los había preparado.
Durante la primera semana de trabajo, los expertos documentaron una arquitectura peculiar, simetría rigurosa, pasillos sin decoración y una inusual abundancia de símbolos geométricos tallados en las molduras internas. El ambiente era denso, inmóvil, como si las paredes respiraran lentamente. Algunos miembros del equipo comenzaron a tener sueños recurrentes, principalmente con habitaciones circulares, cantos guturales y figuras encapuchadas que observaban desde la oscuridad. Uno de los asistentes abandonó el proyecto tras despertar una mañana con marcas inexplicables en las muñecas, como si alguien lo hubiese sujetado con fuerza durante la noche. El verdadero giro ocurrió al intentar restaurar una sección derrumbada del piso de la capilla central. Al remover las losas de piedra, los arqueólogos encontraron una abertura sellada con una losa de hierro cubierta por cera envejecida. En la superficie, apenas legible, estaba grabada la frase en latín: Nolite turbare somnum custodiae, no perturbéis el sueño del guardián. Pese a las advertencias implícitas, decidieron abrir la losa. Lo que hallaron debajo fue una cámara circular subterránea de unos 9 metros de diámetro. Sostenida por columnas sin ornamentación y envuelta en una oscuridad espesa que ni las linternas modernas lograban disipar por completo. En el centro de la sala, dispuestas en un patrón preciso, se encontraban 13 figuras humanas momificadas en posición de oración. Todas femeninas, todas vestidas con hábitos oscuros, todas con los labios cerrados por finos hilos metálicos que, según los análisis posteriores, eran aleaciones de plata, plomo y mercurio. Los cuerpos no presentaban signos de violencia, no había indicios de lucha, ni marcas de armas, ni fracturas. Las autopsias no pudieron determinar la causa exacta de muerte. La hipótesis más aceptada fue detención simultánea de funciones vitales, una explicación ambigua para un fenómeno incomprensible. Pero lo más desconcertante no era lo que se veía, sino lo que se sentía. El ambiente en la cámara subterránea tenía una vibración apenas perceptible, como un zumbido silencioso que penetraba en el pecho. Las grabadoras registraban una frecuencia constante, inaudible para el oído humano, pero presente en todas las cintas. Una investigadora reportó haber escuchado una voz femenina pronunciando su nombre desde dentro de su cabeza. Otra comenzó a hablar en latín durante el sueño, pese a no conocer el idioma. El equipo, antes entusiasmado, comenzó a desmoronarse emocionalmente. En menos de un mes, el proyecto fue suspendido. Los documentos oficiales de la universidad registraron el hallazgo como cripta ritual desconocida de origen religioso no determinado. Los restos fueron dejados en su lugar y la entrada sellada de nuevo. El informe final recomendaba no continuar la excavación por motivos de salud psicológica del equipo. Ningún artículo académico fue publicado, ninguna fotografía fue divulgada al público. Pero las cintas de audio, esas desaparecieron misteriosamente del archivo en 1985. Hoy, más de un siglo después de aquel junio de 1923, el convento de Santa Clara de la Penumbra sigue en pie, o lo que queda de él. Desde la distancia parece una ruina más entre tantas que salpican el interior de México, piedras cubiertas de musgo, muros vencidos por el tiempo, ventanas huecas donde anidan los murciélagos. Pero quienes se acercan, los pocos que se atreven, descubren que el lugar no envejece como los demás. No cruje igual, no huele igual, no calla igual. Los excursionistas que lo visitan regresan cambiados. Algunos afirman que el silencio allí dentro no es natural, sino impuesto, que al cruzar el umbral de piedra, los sonidos externos desaparecen, el viento, los pasos, incluso la propia respiración. Uno de ellos, un fotógrafo aficionado, aseguró que al revisar las imágenes tomadas dentro del convento, aparecía una figura borrosa al fondo, siempre en la misma posición, siempre de espaldas. Cuando regresó para intentar obtener una toma más clara, encontró su cámara inutilizada y el mismo portón que una vez estuvo abierto, ahora cerrado con una cruz oxidada que no estaba allí el día anterior. En los pueblos cercanos aún circulan historias. En una de ellas, un niño se perdió durante una caminata con su familia. Lo encontraron al anochecer, sentado frente al muro norte del convento,
mirando fijamente una grieta en la piedra. No hablaba, no lloraba, solo tarareaba una melodía que nadie conocía, pero que una anciana del pueblo identificó como parte de un antiguo salmo en latín prohibido desde el Concilio de Trento. Otros testimonios más recientes mencionan grabaciones extrañas. Micrófonos dejados en las cercanías del recinto han captado sonidos que, al ser acelerados, revelan lo que parece un rezo coral. Voces femeninas moduladas que repiten una frase una y otra vez: no abrir, no despertar, no nombrar. Lo inquietante es que esas voces cambian levemente de una grabación a otra, como si respondieran a quien escucha. Ninguna institución ha intentado intervenir nuevamente. La diócesis evita cualquier mención al convento. Las autoridades locales lo consideran un sitio en estado de deterioro avanzado y recomiendan no ingresar por motivos de seguridad. Pero entre líneas, en informes extraviados o en comentarios sin firma, se deja entrever otra razón: el temor a romper un equilibrio que no comprenden. Y, sin embargo, algo persiste. Un rumor leve, casi imperceptible, como un eco que no pertenece a este tiempo. Se dice que si uno permanece en silencio total al borde de la medianoche junto al muro oriental, el que da a la colina, puede escuchar un canto. No con los oídos, sino con algo más profundo, algo interno, como si una parte olvidada del cuerpo recordara una melodía que nunca aprendió. Las hermanas de Santa Clara nunca fueron encontradas. Sus nombres no figuran en cementerios, ni en registros civiles, ni en necrologías eclesiásticas. No están, pero tampoco se fueron. Porque algunas puertas, cuando se cierran desde adentro, no buscan encerrar, sino contener. Si el video te gustó, dale like y suscríbete al canal para más video como estos.